En Cuba se están dando todas las condiciones para que de crisis permanente pase a explosión la situación. Pero ¿qué puede y qué debe hacer el exilio en todas partes del mundo verdaderamente con aquellos que quieren en países extranjeros la democracia en Cuba? Con nosotros se encuentra el doctor Orlando Gutiérrez, presidente del Directorio Democrático y coordinador de la Asamblea de la Resistencia. Bienvenido, Orlando. Lo primero que vamos a hablar es de un evento bien importante que es como un poco catalizador que se produjo en FIU. Bueno, quiero decir que el 18 de mayo vamos a tener un gran acto de unidad patriótica cubana. Vamos a tener un desayuno de 9 a 11 de la mañana en el Big Five para no solamente recordar esa fecha gloriosa del nacimiento de la República de Cuba, sino también para impulsar y afincar los esfuerzos de unidad y de lucha internacional y dentro de Cuba en estos momentos críticos para la nación cubana. La oradora principal del evento va a ser la congresista María Elvira Salazar, pero también vienen invitados de diferentes países de Europa, de América Latina, para unirse a nosotros en ese gran acto por la libertad de Cuba. Estamos viviendo momentos clave. Y este proceso se ha acelerado a raíz de la Conferencia Soberana por la Libertad de Cuba. Tuvimos una sesión de esa conferencia en FIU, convocada por los muchachos de FIU, que quedó excelente, Tomás, porque estuvieron la mayor parte de las organizaciones, estuvo la juventud, estuvieron los veteranos, la pluralidad de nuestra comunidad, concertando y enfocándonos en los puntos que nos unen para poder hacer más efectiva esta lucha. O sea, los propios estudiantes organizaron esta conferencia. Sí, Delano Chicone y Kiel Cabrera nos convocaron ahí y fue un evento en el cual tocamos los puntos clave de la lucha: la libertad de los presos políticos, el paro nacional, la transición a la democracia, la reconstrucción. Y lo que pasa, Orlando, es que hay muchos que dicen, ya los jóvenes se han olvidado de Cuba. Que va. Hay una juventud participando con una intensidad dentro y fuera de Cuba. Hay una nueva generación. Ahora mismo estuve reunido con jóvenes cubanos exitosos, empresarios que quieren el cambio en Cuba y que se están uniendo. Y es que están viendo en la Asamblea de la Resistencia la unidad de las organizaciones y, más que eso, un plan de lucha y éxitos que se pueden medir en el tiempo. En FIU, ¿qué se llegó a la conclusión? Porque la situación en Cuba, siempre acusan a todos los que hablamos de Cuba de que ustedes están diciendo que aquello se está cayendo, pero llevan 65 años. Pero la realidad es que hoy sí hay un problema grave de explosivo desde el punto de vista social en la isla. Y un pueblo que ha perdido el miedo, un pueblo que ha salido a la calle. Desde el 11 de julio de 2021 el pueblo de Cuba no ha salido a la calle, ha seguido en las manifestaciones, las protestas. El régimen no sabe cómo detenerla, por eso esas condenas injustas y salvajes contra los muchachos de Nuevita. En Santiago de Cuba vimos cómo el pueblo salió masivamente a las calles. Ese pueblo no ha dejado de luchar. Lo principal de esa conferencia que tuvimos es tener una visión clara del cambio. Queremos el fin del comunismo. Fin del comunismo significa la salida del poder absoluto del Partido Comunista de Cuba. No hay diálogo, no hay elecciones bajo esa gente. Hay que sacar ese partido del poder e ilegalizarlo, porque no es un partido político, es una mafia criminal que lleva 65 años robándole los derechos a los cubanos. Tiene que venir un Consejo de Salvación Nacional compuesto por todas las fuerzas que participen en la liberación de Cuba, y ese Consejo, bajo una ley constitucional basada en la Constitución de 1940, debe organizar los poderes fundamentales del Estado para poder tener elecciones libres. ¿Y cómo se puede llevar al pueblo cubano el mensaje de que hay futuro en Cuba y que la opción no es irse del país? Bueno, este plan de salvación nacional que se ha hecho dentro y fuera de Cuba, este manifiesto de salvación nacional, que es un trabajo que ha tomado tiempo de organización, de redacción dentro y fuera de Cuba, es una opción. ¿Qué estamos haciendo? Yendo a programas como este que se ven en Cuba, dándolo a conocer, y vamos a hacer muchas más cosas por todos los medios posibles para ayudar a la diseminación del programa dentro de Cuba. ¿Cuáles son los puntos de lucha? El paro nacional. Cientos de activistas en Cuba lo están diciendo y están trabajando en esa gran huelga general para poder paralizar el país y precipitar la caída del régimen y la democracia. Segundo lugar, el trabajo internacional. El financiamiento del régimen depende de las 27 democracias de la Unión Europea y de Canadá. Y en la Unión Europea hemos avanzado como nunca antes. Tú has visto, hace un mes el Parlamento Europeo le prohibió a los representantes del régimen comunista de Cuba entrar en cualquier edificio del Parlamento Europeo en cualquier país europeo.
El Parlamento Europeo ya ha aprobado una resolución en febrero de este año pidiendo el fin del subsidio de la Unión Europea al régimen comunista de Cuba. Y Suecia se ha levantado como nación miembro de la Unión Europea y ha dicho, este acuerdo no funciona, estamos alimentando la represión, hay que terminarlo. Ahora tenemos que seguir trabajando en esa dirección para poder terminar con ese subsidio que está alimentando al régimen. ¿Qué son los bonos por la libertad? Esta es una lucha cubana, esta es una lucha de nosotros por nuestra libertad con todo lo que tenemos dentro y fuera de Cuba. Y para financiar hace falta el respaldo del exilio, es un exilio patriótico y generoso. La Asamblea de Resistencia Cubana ha hecho una emisión de bonos de resistencia, es un bono simbólico de reconocimiento patriótico para aquellos cubanos, cubanas, todo el de la comunidad que quiera contribuir a esta campaña por el cambio, que por favor adquiera un bono. El 18 de mayo vamos a ponerlo en la venta y también van a estar en nuestro website republicadecuba.org. Los presos políticos en Cuba todavía permanecen en situaciones precarias. Usted tiene mucho contacto en la América Latina y en Europa. ¿Sabe el mundo esto? ¿Por qué? En Europa cada vez se conoce más. Esos presos políticos en Cuba son un ejemplo. Miguel Díaz Bauza, Ernesto Borges, que llevan décadas de prisión con una posición de resistencia. En América Latina ha comenzado a cambiar mucho la cosa. Hemos visto en este mismo año la Unión de Partidos de América Latina, UPLA, hizo una campaña para que líderes políticas latinoamericanas adoptaran simbólicamente a presas de conciencia dentro de Cuba. Y más de 70 presas políticas en Cuba han sido adoptadas por esas líderes que en sus respectivos congresos, en sus municipios, donde quiera que se desarrollan, hablan de la existencia de estas presas políticas. Ahora hay elecciones que pasaron en Panamá y ha cambiado radicalmente el gobierno. Yo creo que la elección en Panamá es muy importante. Panamá es un país clave. Porque Cuba está metida en Panamá económica y políticamente. Exactamente. Yo creo que Panamá ha dado un paso hacia la libertad, hacia la democracia, y vamos a ver qué pasa ahora con los acontecimientos políticos en el resto de la región. En Europa estamos viendo de que las votaciones, las elecciones, están yendo con las fuerzas anticomunistas. En FIU básicamente se discutió las alianzas con extranjeros como estos que pueden ayudar a Cuba. En FIU, que es la primera de muchas sesiones que va a haber dentro y fuera de Cuba de esta conferencia, en FIU conversamos sobre cómo hacer más efectiva la campaña por la libertad de los presos políticos. Jorge Luis García Pérez Antúnez hizo una exposición brillante diciendo no podemos permitir que el régimen divide la lucha por la libertad de los presos de la lucha por la libertad. Es una misma lucha. Y ahí los panelistas pusieron varias ideas para hacer más efectiva la campaña por los presos. Hablamos del paro nacional, cómo ser más efectivo en respecto al paro. El Funky, este músico tan exitoso, joven, cubano, habló de la lucha en la cultura para promover el paro. Él tiene una canción que se llama El Parón, que es en apoyo al paro nacional, que tiene muchos seguidores dentro de Cuba. Hablamos de la transición, la visión de transición, que es donde planteamos no gobierno de híbrido, no diálogo con el sistema, ir a un Consejo de Salvación Nacional, ley constitucional provisional basada en la Constitución del 40, elecciones libres. Y también se habló sobre la reconstrucción de Cuba, cuáles son los elementos clave para poder reconstruir a Cuba. ¿Y pueden esos jóvenes cubanos empresarios y empresarios de aquí, de Estados Unidos, ser partícipes de esta recuperación? Porque me imagino que lo harían si hay garantías y que Cuba no va a seguir como una cosa de Brezhnev y Putin, ¿no? Por razones morales clave, el cambio tiene que ser real. Pero también hemos visto que las transiciones exitosas del comunismo son las que rompen tajantemente con el comunismo y abren a la libertad. Entonces tenemos que despojarnos de todos los mitos y las mentiras que Fidel Castro le metió en la cabeza a los cubanos, de que hay cubanos afuera y adentro. Somos una sola nación y tiene que unirse toda esa nación para levantar ese país. Bajo condiciones de Estado de Derecho, de democracia, de libertad, Miami y La Habana están a 30 minutos de distancia una de la otra. Vamos a estar yendo y viniendo desde Miami, desde diferentes partes del mundo a Cuba, para levantar nuestro país como un esfuerzo colectivo de todos los cubanos. Bueno, muchas gracias, doctor Orlando Gutiérrez, presidente del Directorio Democrático, coordinador de la Asamblea de la Resistencia. Enseguida regresamos.